Muy bien, entonces les decía que ahí está. Les decía que el cambio en energía interna es el calor menos el trabajo. Esta ecuación es usando la convención de signo que adopta nuestro libro de texto. Y esta es aquella en la cual el trabajo es realizado por el sistema es positivo y el trabajo realizado sobre el sistema es negativo. Si la convención del signo es contraria, que eso pasa con otros libros de texto, entonces este signo menos de la primera ley se sustituye por un signo más. Hay que tener cuidado de los dos libros principales que nosotros usamos en la clase. El Física Universitaria utiliza esta convención de signo y el Resnick utiliza la convención de signo contraria, así que en esta ecuación aparece un más en lugar de un menos. Pero nosotros vamos a trabajar completamente todos los problemas usando la convención de física universitaria. Bueno, entonces, en el proceso isocórico, como les decía, si el trabajo es cero, el cambio en energía interna es igual al calor. El calor nosotros ya conocimos una ecuación, hay una fórmula general para el calor. Primero conocimos que era mc delta T, pero luego hicimos aquel cambio de introducir la capacidad calorífica molar. Pues para introducir la capacidad calorífica molar, sustituimos la masa por el equivalente, que es la multiplicación del número de moles por, por la masa molar, la M mayúscula. Entonces, el producto de la masa molar con el calor específico, a eso es lo que se le llama la capacidad calorífica, que es la C mayúscula que aparece aquí. Entonces, en los procesos termodinámicos, podemos tener dos tipos de capacidades caloríficas. Aquella en la cual el proceso se realiza a volumen constante y aquella en la cual el proceso se realiza a presión constante. A presión constante nosotros ya encontramos las ecuaciones, vimos que tenía que ver si el gas era monoatómico o diatómico. En el caso monoatómico, aquí abajo están las anotaciones, vean. Aquí está Cp para monoatómico, si mal no recuerdo. Cp fue el que dedujimos primero. Cp para monoatómico era 5 medios de R y Cp para diatómico, a ver, ¿cuál? No, Cb, perdón, Cb fue el que nosotros dedujimos inicialmente, perdón. Entonces el que sí tenemos es el isocórico, el que no tenemos es el isobárico. Okay. Entonces, Cb, 3 medios de R, en monoatómico y en diatómico 5 medios de R. Hay que recordar la diferencia entre un gas monoatómico y un gas diatómico. Un gas monoatómico es aquel en el cual nosotros solo tenemos una simetría esférica, en la cual esa esfera, la que representa el átomo, solo se puede trasladar en las coordenadas X, Y y Z, y solo tiene 3 grados de libertad. Esos 3 grados de libertad traslacional hacen que su energía cinética sea completamente traslacional y sea 3 medios de K por T. Eso lo vimos en el capítulo anterior, cuando hablamos sobre la teoría cinética de Locasio. Y a diferencia, el gas diatómico, en este consideramos, además de los 3 grados de libertad traslacional, 2 grados de libertad extra que tienen que ver con la rotación. Entonces, por lo tanto, hay 2 grados de libertad extra y eso hace que aumente a 5 medios. A eso lo dedujimos en el capítulo anterior. Bueno, entonces, del proceso isocórico, nosotros tenemos pendiente del proceso isocórico, nosotros no tenemos nada pendiente, ya sabemos todo, es decir, ya sabemos cómo calcular el calor, solamente tenemos que saber si el gas es monoatómico o diatómico, y con eso pues podremos encontrar el cambio en energía interna.
El cambio en energía interna también se puede encontrar con esta fórmula, que es una fórmula general, donde delta U es igual a NCB delta T. O sea, es lo mismo que está aquí. Para cualquier proceso, uno puede crear un proceso, digamos que ficticio, por decirlo así, en el cual se realice el mismo cambio en temperatura. Si recuerdan de los videos, en los videos les mencionaba que para un gas ideal, la energía interna solo es función de la temperatura. Así que solamente la temperatura es la que va a definir el estado inicial y el estado final de la energía interna de un gas. Entonces, si un gas se somete al mismo cambio de temperatura, sin importar cuál es el proceso que se lleve a cabo, va a sufrir el mismo cambio en energía interna. Entonces, no importa si el proceso es isocórico, si el proceso es isobárico o el proceso es adiabático. Usted puede encontrar mediante esta ecuación el cambio en energía interna, siempre y cuando usted tenga la temperatura inicial y la temperatura final. Y además conozca qué tipo de gases, si es monoatómico o diatómico. Ok, entonces esta es una referencia, por eso es que aquí en esta columna yo les pongo todos los procesos, pueden aplicar estas ecuaciones. Estas ecuaciones son generales. Y la otra relación que tengo es la relación de estados. En el caso del proceso isocórico, el cociente presión entre temperaturas se mantiene constante. Eso implica que nosotros podemos tenemos que hacer una anotación aquí. Implica que nosotros podemos usar esta ecuación de esta manera. Presión 1 entre temperatura 1 igual a presión 2 entre temperatura 2. Siempre que pongo una ecuación así como esa, eso es lo que significa. Presión entre temperatura es constante, ¿no? Entonces quiere decir que si usted lo que anda buscando son relaciones de estado, tiene que usar esta ecuación. Si lo que le piden es una presión, si lo que le piden es una temperatura, ya sea inicial o final, entonces tiene que usar esta relación. Entonces hay dos objetivos principales en los problemas. Uno es calcular variables energéticas, cambio en energía interna, calor, trabajo. Y otras son variables de estado, presión, volumen, temperatura. Entonces, para los dos objetivos, tenemos las ecuaciones ahí en la, en la, eh, en la pantalla, ¿no? Okay. Muy bien. Y luego, pues tenemos el proceso isobárico. Como les dije, en el proceso isobárico todavía nos hace falta una parte que es deducir las capacidades caloríficas a presión constante. Pero eso lo vamos a ver probablemente en clases posteriores. Bien, entonces para el proceso isobárico, bueno, otra vez ver aquí el proceso isocórico. ¿Qué caracteriza el proceso isocórico en el diagrama presión-volumen? Es que hay un salto de una isoterma a otra. Siempre hay un cambio de temperatura, entonces por lo tanto, yo puedo pasar de un estado inicial de mayor temperatura, o sea, este de aquí a un estado final de menor temperatura, como este. Si lo hago al contrario, si voy de B a A, entonces estoy aumentando la temperatura. Aquí se pueden ver algunas características. Si la temperatura aumenta, pues lo que tengo que hacer es agregar calor. Si la presión, eh, si la presión aumenta, entonces también la temperatura aumenta. Entonces lo caracteriza esta línea recta vertical que pueden ver en la pantalla. Ahora, el proceso isobárico es un proceso en el cual también tengo un cambio en la temperatura, pero ahora lo hago manteniendo constante la presión. Entonces aquí yo tengo dos tipos de procesos isobáricos, el proceso de expansión isobárica, es decir, cuando el volumen aumenta, y el proceso de compresión isobárica, cuando el volumen disminuye. Entonces, en este proceso, ninguna
de las variables de energéticas se hace cero. Ni el cambio en energía interna, ni el calor, ni el trabajo. El trabajo se encuentra muy fácil, simplemente encontrando el área bajo la curva, y el área bajo la curva de este proceso pues es un rectángulo. Entonces multiplico lado por lado, un lado es la presión y el otro lado es el cambio de volumen. Eso es equivalente a que usted resuelva toda la integral también. Y la ecuación de calor es la misma, NC por delta T, nada más que en este caso el C, la capacidad calorífica es a presión constante. Como les dije, tenemos pendiente encontrar o explicar de dónde sale. Y la relación de estado, pues es que el cociente temperatura entre presión se mantiene constante. O sea, aquí puede ver que en una expansión isobárica, la temperatura aumenta y en una compresión isobárica la temperatura disminuye. Para eso se muestran esas isotermas en el fondo de la gráfica. No siempre se van a tener las isotermas al fondo, así que hay algunas cosas que usted tiene que manejar, ¿verdad? Sobre todo en este examen, que va a ser un examen presencial, pues no va a tener tantas facilidades como pudo tener en el primer examen. Entonces, es muy importante que usted se enfoque en mantener en este tipo de cosas. Por ejemplo, esta hoja usted no la va a poder tener en el examen. Sí hay algunas ecuaciones de estas ahí en el examen. Yo les voy a hacer llegar la hoja de fórmulas con anticipación para que usted sepa qué es lo que tiene y en base a lo que tiene, ver qué otras cosas son las que usted debe de manejar o recordar en el examen. Luego está el proceso isotérmico. El proceso isotérmico sabemos que es un proceso en el cual eh, el, el, el cambio de estado se hace sobre una isoterma. Entonces también, al igual que el proceso isobárico, puedo tener una expansión isotérmica o una compresión isotérmica. Entonces, en el caso del proceso isotérmico, recordar que si se trata de un gas ideal, para el gas ideal, la energía interna solo es función de la temperatura. Entonces, si la temperatura no cambia, entonces tampoco cambia la energía interna. Por eso es que la restricción es que el cambio en energía interna es igual a cero. Y entonces la primera ley me queda pues que el calor es igual que el trabajo. Y en este caso, pues el trabajo lo encontramos, recuerdan en uno de los videos, haciendo la integral de la expresión de la presión de un gas ideal y queda pues este logaritmo natural, que es básicamente el área bajo esa curva que está. Y en ese caso, la presión por el volumen se mantiene constante. Esa es la relación de estados. Entonces, en una expansión isotérmica, la presión disminuye y en una compresión isotérmica la presión aumenta. Si lo puede ver directamente aquí. Y otra de las cosas con la que terminamos el video del viernes era que el proceso cíclico. El proceso cíclico es aquel proceso en el cual nosotros, mediante varios procesos, completamos un ciclo. O sea, significa que voy a terminar en el mismo estado donde empecé. Entonces, eso justamente es lo que hace la restricción principal, que si nosotros volvemos al estado inicial, entonces el cambio en energía interna es igual a cero. Pero el cambio en energía interna total del ciclo. Eso implica la sumatoria de los cambios en energía interna en cada proceso que va a conformar el ciclo. En la última clase, o al menos el último video, se terminó resolviendo un problema precisamente donde se sumaban todos estos cambios en energía interna. Y como consecuencia se puede escribir una forma global de la primera ley, donde queda que si el cambio de energía interna es igual a cero, entonces el calor es igual que el trabajo, pero en términos totales. Entonces, esto implica en el lado izquierdo de esta ecuación que tengo la suma de todos los calores asociados a cada proceso, y aquí tengo la suma de todos los calores, de todos los trabajos asociados a todos los procesos. Entonces, los procesos cíclicos los vamos a ir viendo un poquito más adelante porque son los más
no los más complejos, sino que son los más trabajosos porque llevan mucho trabajo. Bueno, entonces eso más o menos un resumen de lo que se ha visto del capítulo 19. No sé si hay alguna pregunta, alguna que quedó ahí de los videos, algo que les surja en este momento. ¿Nada? Todo quedó claro en esos videos. Ya, te pongo una pregunta, pero con un ejercicio de la guía. A ver, bien. ¿De cuál guía? El- es del ejercicio número 2 de las cuentas pares. ¿De cuál tarea? ¿La 3 o la 4? La 3. Ok, déjenme buscarla por aquí. Tarea 3, ¿cuántas pares? Dice. Sí, así es. Para cuentas pares. ¿Qué número de ejercicio? El número 2. Ok, me dice cuando la temperatura de un cilindro de metal se eleva de 0 a 100, su longitud aumenta en 0.23%. Encuentra el cambio porcentual en la densidad y luego qué metal es. Sí, Sí, exacto. Bueno, lo que yo hice fue que permítame un momento. Hola, dígame. Sí, sí, dígame. Dígame. No, ya me llamaron, ya hice la renovación. Gracias. Creo que fue el viernes o el sábado, no recuerdo. Mm, no, pero me la volvieron a hacer más bien el sábado. Sí, sí, ya está todo confirmado. Sí, es que me dijeron. Ok, perdón. Dígame, siga con le, la pregunta. le comentaba que lo que yo hice ahí es que el delta T iba a estar marcado por 0.23% por la longitud inicial, ¿cierto? ¿El delta T? El delta L, quiero decir, el de longitud, eh, iba a ser igual al 0.23% por la longitud inicial. Ok. No, no. Ese 0.23, mire, el aumento porcentual de longitud es este. Delta L sobre L inicial. Eso es el aumento porcentual. Entonces, si usted multiplica esto por 100, entonces eso es lo que le da el 0.23% del dato, ¿no? Porque si lee bien en el enunciado, le dice que su longitud aumenta en 0.23%. Entonces quiere decir que
si usted hace una resta entre la longitud final inicial y lo divide entre L, entonces eso le dice cuánto aumentó. Pero en forma porcentual sería escrito como 0.23%. Eso significa. Y luego a usted lo que le están pidiendo es el cambio porcentual en la densidad. Entonces usted necesita encontrar el cambio porcentual en la densidad, que es exactamente lo mismo que tiene aquí, solamente que en lugar de tener L, es la densidad. Densidad inicial por 100. Esto es lo que usted anda buscando. Entonces, usted necesita, a partir, a partir de la primera ecuación o del primer dato que tiene, además del cambio de temperatura, poder llegar a la segunda ecuación. O sea, lo que le estoy diciendo es que esta ecuación al final va a ser igual a una constante, que usted la va a encontrar por ahí, multiplicada por ese cambio porcentual que tiene. Ahí básicamente su trabajo es hacer eso. Porque si se fija es el único dato que le están dando. Es el único dato. Entonces su trabajo es cómo llego a partir de esta primera ecuación, cómo llego a una segunda ecuación que me permita calcular. El por ciento lo puede omitir, ¿verdad? Porque al final eso solo es un número. Entonces básicamente lo que tiene que encontrar es una ecuación del delta de densidad entre la densidad inicial que le quede en función del delta L entre L0, que ese es el cambio porcentual en la longitud. Y ahí es un número el que le va a quedar. O sea, ahí ya le estoy dando como una ayuda, ¿verdad? Que solo le va a quedar un número ahí. Entonces, ¿cómo encuentra ese número? Esa K que le puse ahí, pues es una constante inventada, ¿no? Entonces, lo que yo le recomiendo hacer para poder llegar ahí es recordar primero la definición de la densidad. Recordar que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces, y a la hora de hacer un cambio en la densidad, entonces, si se fija, esta es una ecuación de la densidad en función del volumen. Es una función, ¿no? Le dice que la densidad es igual a una constante entre el volumen. Entonces, si usted lo que anda buscando es el cambio en la densidad, tendría que provocar un cambio en esa ecuación para ver cómo queda esa ecuación después de provocar un cambio en el, en el volumen. Y ya con eso, entonces usted tendría esta primera parte, que es el cambio en la densidad. A ver, no es tan fácil, no es tan fácil, pero inténtelo, inténtelo, inténtelo. Bueno, es que bueno, lo que yo hice fue que, o sea, la expansión lineal se define como delta L igual a Ujú. longitud inicial por alfa y delta T. Entonces despejé para alfa, para encontrar ese coeficiente de expansión térmica para saber qué metal es. Pero me da 2.3 y el único más cercano es 2.4, que es el aluminio, por 10 a la menos 3, haciendo esa relación que le mencionaba al principio. No, pero no hizo el inciso A, pues. Sí, o sea, hasta ahí yo estaba calculando ese alfa porque para calcular el volumen. Sí, o sea, el inciso B no es difícil de hacer, pues, porque para el inciso B usted tiene todo. O sea, el inciso B, usted tiene que alfa es igual a delta L sobre L inicial por delta T, ¿no? Y esto que tiene aquí no es el 0.23, sería el 0.23 entre 100, ¿verdad? Sí, por 10 a la menos 3 Ajá, y luego el delta T ya lo tiene. O sea, entre eso, 100. eso es trivial, pues, como le digo, eso no presenta mayor problema. El problema del ejercicio es el inciso A, sea, encontrar ese cambio. Entonces, como le digo, para eso tiene que
aplicar la definición de la densidad y tratar de conectar el cambio porcentual de la densidad con el cambio porcentual de la velocidad. Y es que eso es lo que me refiero, que por eso había calculado el delta para calcular el volumen. Y no me acuerdo qué relación existe ahí, pero que la masa es constante. La había visto cuando lo estaba resolviendo, pero ahorita no me acuerdo. Sí, la masa es constante, la masa no La masa cambia. no cambia, entonces, pero no sé cómo llegar a esa constante K que me está diciendo usted. Sí. Bueno, tiene que intentarlo. No le puedo decir cómo hacerlo. Y tengo otra pregunta con uno de los últimos ejercicios, con el 13. A ver, bien. ¿Cuál es el problema con el 13? El 13 es que le iba a preguntar si puedo hacer una relación de el cambio isotérmico, porque me dice que la temperatura se mantiene constante, que es lo que decía usted, presión uno volumen uno igual a presión 2 volumen 2. Entonces me dice que ocupo meter el cierto Para gas, encontrar, para encontrar el volumen 2, me dice. sí, para encontrar volumen 2 y saber cuántos cilindros de cierto volumen caben en un globo. Se puede hacer Sí, la relación. es correcto, sí, claro, sí, claro que lo puede hacer. Después lo único que tiene que hacer es encontrando el volumen 2, pues divide, ¿no? Los 750 metros cúbicos entre el volumen 2 que le dio y eso le va a decir cuántos cilindros se necesitan. Sí, sí, claro que Sí, así es. Así es. sí. Y también en el otro inciso, en el B, creo que en el B es pregunta sobre la masa molar, masa total, quiero decir. Masa total. Entonces, no sé, tengo una pregunta, porque es diatómico, me lo está dando ya de una vez, 2,02 gramos sobre mol. No hay que multiplicarlo otra vez por 2 ya, ¿verdad? Um, este es... No, ya le está diciendo. Si le dice 2 gramos por mol, lo único que tiene que convertirlo A kilogramos. a kilogramos por mol, sí, sí. No, ya le está dando directamente la masa molar de gas. Sí. No, ahí no tiene que multiplicar por 2. No. Y ya para terminar, la última es, no me acuerdo muy bien cuál es la ecuación de la energía cinética translacional, pero total. Depende para qué gas. ¿Y eso en qué problema es? En el 12, en el En 12 el- me olvidé. un recipiente de 5 litros contiene gas nitrógeno. Encuentre la energía cinética translacional de la molécula. Bueno, la energía cinética translacional, si recuerda, es 3 medios de nRT. 3 medios de nRT, eso lo encontramos en la teoría cinética de los gases. Entonces, pero en ese caso usted no tiene N, ¿verdad? Pero acordarse de la, Sí, se calcula. sí, o sea, aquí lo tiene, K, energía cinética translacional, es 3 medios de nRT. Pero recuerde que nRT, según la ecuación de estado, es presión por volumen. Y usted tiene presión, tiene la presión del gas, ¿verdad? Que son 3 atmósferas, Sí. y tiene el volumen, que son 5 litros. Lo único que tiene que hacer es convertirlo a pascales y a metros cúbicos para encontrar en joules la respuesta. Y luego la energía cinética promedio por molécula, esta es la total, y esta es por molécula. Por molécula es la masa de la molécula, un medio de la masa de la molécula por la velocidad al cuadrado. Entonces, pero obviamente que eso no lo va a poder encontrar haciendo más, ¿no? Entonces,
pero a su vez esto es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces ahí, bueno, la constante de Boltzmann, usted la conoce, la temperatura sí la tiene, ¿verdad? Son 27, Sí. entonces ya ahí está. En ese caso, cuando me pide la energía cinética promedio, como no me está especificando traslacional, tendría que utilizar 5 medios porque el nitrógeno es diatómico. Bueno, no, no. Está bien con 3 medios, porque es que mire, toda la teoría cinética realmente se desarrolla para gases monoatómicos. En la teoría cinética no se hace por lo menos una diferenciación entre las moléculas monoatómicas o diatómicas, porque eso haría que todo el tratamiento se tenga que cambiar. Pues. No sé si se acuerda de que las condiciones o las restricciones que se pusieron en la teoría cinética era que las partículas eran puntuales. Y si la molécula es diatómica, entonces la partícula ya no se puede considerar puntual porque son dos moléculas unidas, entonces ya sí tienen un volumen en particular. Entonces, por lo menos en esos problemas, en los problemas de teoría cinética, donde piden energía cinética traslacional, rapidez eficaz, entonces se asume que todas las moléculas son, son puntuales, son puntuales. Entonces no hay necesidad de cambiar entre monoatómico y diatómico. Eso ya se hace para cálculos de cantidades macroscópicas como el calor. Entonces no es necesario ahí que le ponga 5 metros. Ah, ok, perfecto. Yo lo tenía con 5 medios. Ok. Bueno, ¿alguien más? Se me olvidaba que hoy es el día de entrega de la tarea, ¿verdad? Sí, hoy es. Hoy es, sí. No. Entonces, si tienen preguntas con la tarea, aprovechemos este tiempo. Lick, solo una pregunta rápido. Dígame. Sobre el ejercicio 13 de siempre las guías de cuenta par, el volumen 2 que se menciona, ¿qué es lo que representa? Es un volumen, es el volumen del gas después de un proceso isotérmico. El gas, pero por cada cilindro. No, 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 no. Si se fija, le dice que el globo tiene un volumen de 750 metros cúbicos y se llena con hidrógeno a presión atmosférica. El hidrógeno se guarda en cilindros de 1.93 metros cúbicos a una presión manométrica de 1.20. Entonces me pregunta, ¿cuántos cilindros se necesitarán? Suponga que la temperatura del hidrógeno se mantiene constante. Entonces, en este caso, usted lo que va a hacer es que va a cambiar el, el volumen manteniendo constante la temperatura. Entonces, usted ya tiene la presión, que es la inicial, aquí me lo dicen, 1. Eh, bueno, la presión manométrica, ¿no? O sea, tendría que sumarle la presión atmosférica, que sería de 1.20 por 10 a la 6 más la presión atmosférica. Esa sería la presión 1. Y la presión 2 sería la presión a la cual se va a encontrar en el globo, y en el globo va a estar a presión atmosférica. Entonces, usted lo que está haciendo es sometiendo al gas de una presión inicial a una presión final. Y eso lo hace manteniendo constante la temperatura. Entonces, básicamente es un proceso isotérmico. Entonces, en ese proceso isotérmico, eh, pues cambia la presión. Y el volumen, en ese caso, va a ser el volumen de cada uno de los cilindros, que es 1.90 metros cúbicos. Entonces, con eso lo que va a hacer es encontrar cuál es el volumen final que tiene ese gas ya dentro del globo, que va a ser
mayor al volumen que tenía cuando estaba en el cilindro. Entonces, ya con eso, usted lo que hace es, teniendo cuál es el volumen que tiene el gas dentro del globo, es cuántos de esos volúmenes necesita para poder llenar todo el globo. Entonces, simplemente lo que hace es dividir el volumen de todo el globo entre el volumen final del gas cuando ya está en el globo. Y eso le va a decir a usted un número obviamente adimensional, de cuántos cilindros entonces realmente se necesitan para llenar. No sé si soy claro. Sí, ahora sí entiendo. Gracias, Lee. Bueno, Lick, una pregunta en el inciso B también del mismo ejercicio. a ver, El globo tiene una presión manométrica de una atmósfera. sí. Y también afuera sería una atmósfera. Entonces, al calcular la masa No, total, no, el sería globo, la del globo es presión absoluta, porque dice presión atmosférica de 1 por 10 a la 5 pascales, o sea, esa es una presión absoluta. Mientras que en el cilindro está una presión manométrica de 1.20 por 10 a la 6. O sea que usted tiene que sumarle además a esa presión para poderlo usar en las ecuaciones de estado de los gases ideales, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, necesita que las presiones estén en presión absoluta. O sea, necesita a ese 1.20 por 10 a la 6 sumarle 1.1 por 10 a la 5 pascales para que sea presión absoluta. bueno, es que en el inciso B, cuando calculo la densidad del aire y dice que está a presión atmosférica, para calcular la masa total, es que me refiero. Ah, el inciso B, la masa total. Ok. A ver, dígame. Entonces, ahí es donde le decía que la presión absoluta sería la manométrica más la atmosférica que está afuera. No, no, no. O sea, cuando ya encuentra la masa del gas, no, porque ya el gas está dentro del globo y el globo está a presión atmosférica, entonces solo tiene que poner 1.01 por 10 a la 5 o una atmósfera, depende de las unidades con las que esté trabajando. Ya, entonces ahora sí, sí, porque ahí no sabía realmente. Sí, o sea, lo que anda buscando ahí es la masa del gas, ¿verdad? Y la masa del gas eh, es el gas que está ocupando los 750 metros cúbicos del globo. Entonces ya está en el globo. Por lo tanto, estando en el globo, su presión es una atmósfera. Bueno, Ok. ¿alguien más? ¿Y cuánto les dio ese? No sé si alguien ya tiene esa masa. ¿Cuánto les dio esa masa del inciso B? Para que comparemos. Ya le digo, es que yo lo tenía así multiplicado por 2. Vamos a ver, porque ok, el inciso A eh, es sencillo, ¿no? Simplemente, como les decía, tienen que multiplicar, tiene que ser volumen 2 igual a volumen 1, presión 1 entre presión 2. La masa en el inciso B me da 64.1 kilogramos. 60 y ¿cuánto? 64. 64.1 kilogramos. Ujú, está bien. Entonces de ahí solo lo multiplico por la gravedad y se lo resto a la fórmula de la fuerza boyante. ¿Y cuánto da? 800 y algo. No, no, no. A ver, ¿qué es lo que busca en el inciso B? El peso total, ¿verdad? El peso total, además del peso del gas. Que puede ser 8.412 me da.
Newton, el peso total. Sí, está correcto. 8.400. Sí, sí, correcto. Ah, ok, sí, así lo había hecho al inicio, pero tenía esa gran duda de si la presión manométrica y toda la cuestión. Ok. Y en el inciso C, pues es lo mismo, ¿no? Solamente que tiene que cambiar ahí la parte de la densidad, ¿verdad? En el inciso A me dio 31 cilindros. 31 cilindros, correcto, sí. Sí, porque aquí esto da 24.5, ¿no? Creo. Y después, para saber el número de cilindros, simplemente lo que tiene que hacer es dividir el total del globo, que son 750 metros cúbicos, entre los 24.5 metros cúbicos, que es el volumen que ocupa el gas dentro del globo, y eso le va a dar el número de cilindros. Y me dice que da 31, ¿verdad? 31. En el inciso B, pues lo que le están pidiendo es el peso total que puede sostener el globo si el gas y el aire circundante están a 15 grados. Le dan la masa molar del hidrógeno, 2, o sea, ya le están diciendo que es diatómico, la densidad del aire a presión atmosférica, que es a 15 grados, y presión atmosférica, que es de 1.23 kilogramos por metro cúbico. Le dice que repase el proceso, el concepto de flotación. Entonces, aquí, pues, usted se da cuenta que, eh, siguiendo el principio de flotación, la fuerza boyante menos la masa de la carga, ¿no? La masa de la carga menos la masa del gas es igual a cero. Esa es la ecuación de equilibrio. Entonces, a partir de esa ecuación, pues usted despeja para la masa de la carga. Recordar que la fuerza de flotación, esto fue muy útil en el examen del primer parcial. Algunos no se acordaron. La masa del aire, la densidad del aire por el volumen, por la gravedad. Entonces, despeja de aquí para la masa de la carga. Sería la densidad del aire por el volumen menos la masa del gas, ¿no? Pero bueno, realmente, realmente sí hay que multiplicar por la gravedad, ¿no? Bueno, está bien. Entonces después usted tiene esto. Lo que hay que hacer es encontrar esta masa del gas. Aquí es donde aplica gases ideales. Sabe que la masa del gas viene a partir de la ecuación de estado. La presión por el volumen es igual a NR por T. NR por T. Y recordar que N, el número de moles, se puede escribir como la masa del gas entre la masa molar. Y entonces de ahí lo que hace es despejar para la masa del gas. Encuentra que es más o menos como 64 kilogramos. Y ya sustituye en esa ecuación. Después lo multiplica por la gravedad y ya tiene la masa de la carga. Después lo que hace en el inciso C es repetir el mismo proceso, con la diferencia que ahora va a usar el gas helio, que realmente tiene que obtener un resultado muy similar, porque la densidad del helio pues es bastante similar a la del aire. Entonces, bueno, obviamente que queda menor, queda como unos 500 o menos newtons, pero por ahí va la cosa. Entonces no sé si así lo habían pensado, no sé si así lo habían hecho, si ya lo habían hecho. Si no, pues bueno, aquí está una pequeña ayuda para que resuelvan ese problema. ¿Alguna pregunta?
Lick, sobre el ejercicio 3 siempre la cuentas pares. No sé si me podría dar una pequeña idea de cómo El empezar a 3. resolver. Sí, Ok, 3. Bueno, tenemos un tubo de vidrio vertical de longitud de 1.8 metros, se llena hasta la mitad con un líquido. ¿Cuánto cambiaría la altura de la columna de líquido cuando el tubo y el líquido se calientan? Entonces, en este caso tengo una combinación de dos expansiones. Expansión lineal, perdón, expansión de área en el caso del vidrio y expansión volumétrica en el caso del líquido. Ok, entonces lo que le piden es cuánto cambia la altura, ¿no? Entonces, para saber cuánto cambia la altura, lo que necesita saber es el delta H, la altura final menos la altura inicial, ¿no? La altura inicial, usted ya la tiene, creo, 0. queda la mitad de Bueno, la... no la tiene, pero la puede calcular, ¿no? La puede calcular porque dice que se llena hasta la mitad, ¿verdad? Entonces sería la mitad de 1.28, ¿no? Que sería 0.64. Pues esa sí la tiene. Esto lo tiene, esto no lo tiene. Entonces, como no tiene eso, lo que tiene que hacer es relacionarlo con las expansiones. Entonces, usted sabe que H es igual al cociente entre el volumen y el área. Y quien se expande en volumen es el líquido, ¿no? Y sabemos que el volumen inicial, el volumen final es igual al volumen inicial, 1 más beta de líquido por delta T. Entre quien se expande en área, porque el vidrio solo se expande en área, ¿no? Y este es el área inicial del vidrio. El área inicial del vidrio, 1 más 2 veces alfa del vidrio por el delta T. Por el delta T. Entonces por ahí se va la cosa. Y si se fija, usted no tiene ni el volumen inicial ni el área inicial, pero esto es la altura inicial. Y ahí ya tiene, ya prácticamente le hice el problema. No sé si me entiende. Sí, muchas gracias. Ok, bueno, por ahí va la cosa. Bueno, ya son las 10, entonces mañana seguimos. No me acordaba que tenían que entregar la tarea. Entonces, qué bueno que me hicieron estas preguntas. Mañana vamos a resolver problemas de lo que estamos viendo, del capítulo 19, con el objetivo de repasar esas ideas que quedaron ahí. Claro. Igual, en el transcurso del día, si ustedes tienen alguna pregunta adicional sobre la tarea, escríbanme y yo pues les voy a tratar de ayudar. Entonces nos vemos mañana, que tengan un feliz día y ya saben, cualquier pregunta siempre estoy ahí para ayudarles. Nos vemos mañana. Gracias, Link, nos vemos. Nos vemos.